Te han mentido toda la vida. Te dijeron que ser buena persona te abriría todas las puertas, pero nadie te explicó que algunas de esas puertas conducen directo al abuso. Yo lo vi muchas veces, personas que daban todo, que ayudaban sin medida, que se quedaban incluso cuando dolía y al final terminaban vacías, cansadas y sin respeto. Déjame preguntarte algo directo. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando tu cuerpo gritaba no? Hoy no vengo a hablarte de ser más bueno, vengo a hablarte de ser más inteligente contigo mismo, porque tu bondad sin límites te está costando tu vida. La bondad sin límites no es virtud, es falta de inteligencia emocional. Y sé que esto puede doler un poco, porque te enseñaron lo contrario. Te dijeron que mientras más das, mejor persona eres. Pero nunca te explicaron una verdad más profunda. Cuando das sin medida, sin criterio y sin respeto por ti mismo, no estás construyendo amor, estás construyendo dependencia y desgaste. He visto muchas personas así. Personas que siempre están disponibles, que nunca dicen no, que cargan problemas que no les pertenecen y que al final del día no tienen energía ni siquiera para sus propias vidas. Recuerdo un caso muy claro, un hombre que ayudaba a todos en su trabajo. Si alguien tenía un problema, ahí estaba él. Si alguien no cumplía, él lo resolvía. Si alguien fallaba, él lo cubría. Y todos lo llamaban buena persona, pero un día lo despidieron. ¿Sabes por qué? Porque lo habían convertido en reemplazable. Nadie lo respetaba, todos lo usaban y él mismo había enseñado eso. Ahí está el error. Confundimos ser bueno con no poner límites. Pero la inteligencia emocional empieza cuando entiendes que no todo el mundo merece el mismo acceso a tu tiempo, tu energía y tu paciencia. Porque cada vez que dices sí sin querer decirlo, te estás diciendo no a ti mismo. Y ese pequeño no acumulado se convierte en cansancio, frustración y vacío emocional. La gente no pierde respeto por ti cuando dices no. La gente pierde respeto cuando no sabes cuándo decirlo. Porque alguien que nunca pone límites no transmite amor, transmite disponibilidad absoluta. Y lo que es siempre disponible deja de ser valioso. Yo aprendí algo muy simple observando culturas muy diferentes. En algunos lugares la gente piensa que ayudar es dar todo sin medida. Pero en otros, ayudar también significa saber cuándo no ayudar. Porque entienden que si tú te destruyes para salvar a otros, al final no salvas a nadie, ni siquiera a ti mismo. La bondad inteligente no es frialdad, es conciencia. Es saber que puedes ser amable sin ser usado, puedes ser generoso sin ser drenado, puedes ayudar sin desaparecer en el proceso, y eso requiere madurez emocional, porque si tu bondad no tiene límites, entonces cualquiera puede cruzarlos. Y cuando cualquiera puede cruzarlos, ya no es bondad, es exposición. El día que entiendes esto, dejas de medir tu valor por cuánto das y empiezas a medirlo por cuánto te respetas. Y ahí es donde realmente comienza el cambio. Tu bondad no necesita ser mayor, necesita ser más inteligente. La gente no respeta lo que das, respeta lo que no permites. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque va en contra de todo lo que te enseñaron desde pequeño. Te dijeron que si eres generoso, si ayudas, si estás disponible, entonces serás valorado. Pero la vida real funciona diferente. La gente no construye respeto sobre lo que recibe de ti, sino sobre lo que no puede cruzar contigo. He visto esto una y otra vez en diferentes contextos. Personas que dan demasiado terminan siendo tomadas por sentadas. En cambio, aquellas que saben decir hasta aquí, aunque den menos, son las que generan más respeto. Recuerdo un caso en una empresa donde un empleado siempre hacía horas extra, siempre resolvía todo, siempre decía que sí, todos dependían de él, pero nadie lo valoraba realmente. Cuando un día decidió empezar a poner límites, a salir a su hora, a decir esto no me corresponde, de repente cambió la forma en que lo miraban. Ya no era el que resolvía todo, era el que debía ser respetado. Y eso te muestra algo muy claro, el respeto no nace de la entrega infinita, nace de la claridad de tus límites. Porque los límites envían un mensaje silencioso pero poderoso. Esto sí, esto no. Y las personas, consciente o inconscientemente, ajustan su comportamiento a ese mensaje. El problema es que muchas personas confunden ser bueno con no incomodar y en ese intento de no incomodar terminan permitiendo cosas que los desgastan. Aceptan faltas de respeto, justifican malos tratos, toleran lo que no deberían tolerar y con cada permiso que dan enseñan a otros cómo tratarlos. Yo lo he visto incluso en relaciones personales. Cuando alguien siempre está disponible, siempre perdona, siempre cede, al principio parece amor, pero con el tiempo la otra persona deja de valorar y empieza a esperar.
y lo que se espera no se respeta, se da por hecho. La verdad es que el ser humano respeta la estructura, no la ausencia de ella. Respeta lo firme, no lo flexible, sin límites. Cuando no defines lo que no permites, alguien más lo definirá por ti y casi nunca será a tu favor. La inteligencia emocional no consiste en ser duro, consiste en ser claro. No necesitas elevar la voz para que te respeten. Necesitas dejar de cruzar tus propios límites para que otros no lo hagan. Porque el día que tú mismo no te respetas, enseñas al mundo a no hacerlo. Y aquí está el punto clave. No se trata de dar menos, se trata de permitir menos abuso. Puedes seguir siendo amable, puedes seguir siendo generoso, pero nunca más desde la ausencia de límites. Porque cuando un hombre aprende a sostener lo que no permite, sin enojo, sin drama, sin explicación excesiva, su presencia cambia. Y en ese cambio ocurre algo poderoso. La gente deja de tomarte a la ligera. No porque hayas dado más, sino porque finalmente has dejado de permitir menos. Decir sí a todos es decir no a ti mismo. Y puede que al principio no lo veas así, porque cada sí parece pequeño, parece inofensivo, parece incluso amable. Pero la verdad es que cada vez que dices sí, cuando quieres decir no, estás renunciando un poco a tu tiempo, a tu energía, a tu descanso y a tu paz mental. He visto este patrón en muchas personas. Personas que quieren ser queridas, aceptadas, valoradas y terminan diciendo sí a todo. Sí al favor que no quieren hacer. Sí a la llamada que les interrumpe su descanso. Sí a la responsabilidad que no les corresponde. Y lo hacen pensando que así ganan afecto. Pero con el tiempo ocurre algo silencioso. Se van apagando. Recuerdo un caso muy claro de un estudiante que siempre ayudaba a todos. Si alguien no entendía la clase, él explicaba. Si alguien no hacía su parte, él la hacía. Si alguien necesitaba apoyo, él estaba ahí. Nunca decía no. Y todos lo querían, pero nadie lo respetaba realmente. Hasta que un día se dio cuenta de algo simple. Estaba tan ocupado resolviendo la vida de otros que no estaba construyendo la suya. Y cuando intentó enfocarse en sí mismo, muchos se molestaron. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque había dejado de ser conveniente. Ahí está la verdad incómoda. Cuando siempre dices sí a los demás, te vuelves no para ti mismo. Y ese no a ti mismo no es inmediato, no hace ruido. Es acumulativo. Se manifiesta como cansancio, como frustración, como falta de dirección, como esa sensación de estar ocupado pero vacío. La inteligencia emocional empieza cuando entiendes que no todo lo que te piden es tu responsabilidad. No todo lo que otros no quieren hacer, debes hacerlo tú. No todo lo urgente para otros es importante para ti. Pero si no tienes claridad, terminas viviendo la vida de otros en lugar de la tuya. He visto personas que no tienen tiempo para entrenar, para descansar, para pensar en sus metas, pero siempre tienen tiempo para resolver problemas ajenos. Y cuando preguntas por qué, dicen, no quería quedar mal. Pero aquí está la realidad. Estás quedando mal contigo mismo cada vez que te abandonas para no incomodar a otros. Decir no es egoísmo, es equilibrio. Es entender que tu tiempo también tiene valor, que tu energía también necesita protección, que tu vida también importa. Porque si tú no te priorizas, nadie lo hará por ti. Y algo curioso sucede cuando empiezas a decir no con calma, sin culpa, sin enojo. El mundo no se derrumba. Algunas personas se sorprenden, otras se alejan y otras empiezan a respetarte más. Porque por primera vez no estás disponible por obligación, sino por elección. El problema no es decir sí. El problema es decirlo automáticamente, sin conciencia, sin respeto por ti mismo. Porque cada sí inconsciente es una pequeña traición a tus propios límites. Y el día que entiendes esto, dejas de vivir reaccionando a lo que otros necesitan y empiezas a vivir desde lo que tú realmente necesitas. Y ahí es donde recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta, el control de tu propia vida. Tu sí tiene valor solo cuando también sabes decir no. La disciplina empieza donde termina la necesidad de aprobación. Y esta es una de las transiciones más importantes en la vida de un ser humano, aunque pocos la notan mientras ocurre. Porque durante mucho tiempo vivimos condicionados por la mirada de los demás, lo que dicen, lo que piensan, lo que esperan. Y sin darnos cuenta, empezamos a tomar decisiones no desde lo que necesitamos, sino desde lo que nos hace quedar bien. He visto esto en muchas personas. Personas que quieren cambiar su vida, pero solo mientras otros los aplauden.
Empiezan el gimnasio, pero si nadie lo nota, lo abandonan. Empiezan un proyecto, pero si no reciben reconocimiento inmediato, lo dejan. Empiezan a mejorar, pero solo si alguien valida su esfuerzo. Y así viven atrapados en una disciplina frágil que depende de la aprobación externa. Recuerdo un joven que quería transformar su vida. Decía que iba a levantarse temprano, que iba a estudiar, que iba a cambiar sus hábitos. Los primeros días lo hizo bien, pero cuando su entorno no reaccionó como esperaba, cuando nadie lo felicitó, cuando nadie lo motivó, empezó a fallar. No porque no tuviera capacidad, sino porque su motivación no era interna, era dependiente de la mirada de otros. Y ahí está el problema, cuando necesitas aprobación para mantenerte disciplinado, no tienes disciplina, tienes dependencia emocional disfrazada de esfuerzo. La disciplina real empieza cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando nadie lo entiende. Porque en ese punto ya no estás actuando para ser validado, estás actuando porque decidiste hacerlo. Y esa decisión interna es la base de todo cambio real. He observado que muchas personas viven en un ciclo, hacen cosas para impresionar, se cansan de no recibir reconocimiento y abandonan. Y repiten ese ciclo una y otra vez. Pero los que realmente cambian su vida son los que rompen ese patrón. Son los que entienden que la aprobación es externa, pero la disciplina es interna. Cuando dependes de la aprobación, tu identidad está en manos de otros. Un día te aplauden y te sientes fuerte. Al día siguiente te ignoran y te derrumbas. Pero cuando construyes disciplina, tu estabilidad deja de depender del entorno. Empiezas a moverte con claridad, no con emoción. Yo siempre digo algo simple. El mundo no va a aplaudir tus hábitos diarios, pero sí va a beneficiarse de ellos. Nadie te felicita por levantarte temprano, por ser constante, por mantener el enfoque cuando nadie lo exige. Pero esas pequeñas decisiones invisibles para los demás son las que transforman tu vida. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio, cuando ya no necesitas que te digan que vas bien para seguir avanzando. Cuando tu motivación deja de ser externa y se vuelve interna. Cuando haces lo correcto porque sabes quién eres, no porque quieres que otros lo reconozcan. Porque la aprobación es inestable, pero la disciplina es sólida. La aprobación cambia con las opiniones, pero la disciplina cambia tu destino. Y cuando dejas de buscar aprobación, empiezas por fin a construir algo que no depende de nadie más que de ti. Y en ese momento, sin ruido, sin aplausos, sin validación externa, es donde realmente empieza tu transformación. Ayudar sin criterio es debilidad disfrazada de bondad. Y esto es algo que a muchos les cuesta aceptar, porque hemos romantizado la idea de ayudar siempre a todos en cualquier circunstancia, pero la vida real no funciona así. La ayuda sin dirección no construye personas fuertes, solo crea dependencias y te desgasta a ti. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas que quieren ser buenas, que quieren ser correctas, que quieren ser los que siempre están, terminan cargando con problemas que no les pertenecen. Empiezan ayudando una vez, luego 2, luego 10, y sin darse cuenta ya están resolviendo vidas ajenas mientras la suya se queda en pausa. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera les agradecen, simplemente lo esperan de ellos. Recuerdo un caso de una persona en un entorno laboral que siempre ayudaba a sus compañeros. Si alguien no cumplía con su trabajo, él lo hacía. Si alguien llegaba tarde, él cubría. Si alguien fallaba, él salvaba la situación. Al principio lo veían como indispensable, como alguien valioso, pero con el tiempo dejaron de esforzarse. ¿Para qué esforzarse si alguien más lo hará? Y ese hombre, que creía estar ayudando, terminó siendo parte del problema. Ahí está la clave. Ayudar sin criterio no fortalece a los demás, los debilita. Porque cuando alguien siempre recibe sin esfuerzo, deja de crecer. Y cuando tú siempre das sin medida, dejas de avanzar. La bondad inteligente entiende algo fundamental. No todo problema ajeno es tu responsabilidad. No toda dificultad necesita tu intervención. No toda falta de esfuerzo debe ser compensada por ti. Porque cada vez que intervienes donde no te corresponde, estás interfiriendo con el aprendizaje del otro y sacrificando tu propia energía. He visto personas agotadas emocionalmente no por su vida, sino por la vida de otros.
Personas que se sienten responsables de resolver conflictos que no les pertenecen, de sostener relaciones que no les corresponden, de cargar emociones que no son suyas. Y al final del día están vacíos. La intención es buena, sí, pero la intención sin criterio es peligrosa. Porque te hace creer que estás haciendo lo correcto cuando en realidad estás cruzando tus propios límites. Y hay algo más profundo aquí. Cuando ayudas sin límites, muchas veces no estás actuando desde el amor, sino desde la necesidad de sentirte útil, aceptado o indispensable. Y eso no es verdadera generosidad, es una forma de validación personal. La verdadera ayuda no destruye a quien la recibe ni a quien la da. La verdadera ayuda tiene dirección, tiene medida, tiene conciencia. Es saber cuándo intervenir y cuándo permitir que la otra persona aprenda. Porque hay personas que solo aprenden cuando enfrentan consecuencias. Y si siempre estás ahí para evitarlas, no estás ayudando, estás retrasando su crecimiento. El día que entiendes esto, dejas de salvar a todos y empiezas a construirte a ti mismo. Empiezas a ayudar desde la claridad, no desde la obligación, desde la conciencia, no desde la culpa. Y en ese momento, tu ayuda deja de ser una carga y se convierte en una verdadera fortaleza. Las personas no cambian porque les des más, cambian cuando tú te respetas más. Y esto es algo que contradice completamente lo que muchos creen. Durante años te enseñaron que si das más amor, más paciencia, más comprensión, la otra persona eventualmente cambiará. Pero la realidad es mucho más clara. Nadie cambia porque tú te desgastes más. Cambian cuando tú dejas de permitir lo que antes tolerabas. He visto este patrón en relaciones, en amistades, en familias, incluso en ambientes de trabajo. Personas que dan todo esperando que el otro reaccione diferente. Dan más tiempo, más atención, más perdón y aún así reciben lo mismo o incluso menos. Y con el tiempo se frustran porque creen que el problema es la cantidad de lo que dan cuando en realidad el problema es la falta de respeto hacia sí mismo. Recuerdo un caso muy claro de alguien que estaba en una relación donde siempre era ignorado, siempre era dejado en segundo plano, siempre era quien cedía. Pensaba que si era más comprensivo, si era más paciente, si daba más amor, la situación cambiaría. Pero no cambió. Lo que cambió fue el día en que decidió poner un límite, el día en que dejó de justificar lo injustificable, el día en que dijo, esto no lo acepto más. Y curiosamente, en ese momento la otra persona empezó a reaccionar diferente. Y eso te muestra algo profundo. Las personas no responden a tu exceso de entrega, responden a tu nivel de respeto propio. Porque cuando tú te respetas, envías un mensaje claro, esto sí, esto no. Y ese mensaje obliga al entorno a reajustarse. He observado algo muy simple en la vida. Cuando alguien siempre está disponible, no genera valor, genera costumbre. Pero cuando alguien empieza a retirarse del abuso, cuando empieza a seleccionar dónde está y dónde no, su presencia cambia de significado. Ya no es automática, ya no es garantizada, ya no es ignorada. El problema es que muchos intentan cambiar a los demás desde la entrega excesiva. Piensan, si hago más, si doy más, si aguanto más, eventualmente me valorarán. Pero lo único que logran es enseñarle al otro que no hay consecuencias por su comportamiento. El respeto propio es el verdadero punto de inflexión. No es lo que dices, es lo que permites. No es lo que das, es lo que decides no seguir tolerando. Y cuando eso cambia, todo cambia alrededor. También he visto lo contrario. Personas que dejaron de insistir, dejaron de perseguir, dejaron de sobreentregar y sin embargo la dinámica empezó a cambiar. No porque el otro se haya vuelto diferente de repente, sino porque la relación dejó de estar desequilibrada. La verdad es incómoda pero liberadora. No puedes forzar el cambio en otros desde la autonegación. Puedes influir, sí, pero no desde el sacrificio constante. Porque el sacrificio sin límites no inspira respeto, solo mantiene el ciclo. Cuando empiezas a respetarte, algo poderoso ocurre. Ya no necesitas que otros cambien para estar en paz. Y curiosamente, muchas veces es ahí cuando ellos empiezan a cambiar. Porque el respeto propio no se exige, se refleja. Ser inteligente es entender que no todos los vínculos deben mantenerse. Y esta es una de las lecciones más maduras que una persona puede aprender, aunque muchas veces llega después de mucho desgaste emocional, porque nos enseñaron que mantener todo es lo correcto.
mantener amistades, mantener relaciones, mantener conexiones, incluso cuando ya no hay respeto, crecimiento o reciprocidad. He visto muchas personas atrapadas en vínculos por costumbre, por culpa o por miedo a estar solas. Personas que saben en el fondo que una relación ya no les suma, que una amistad ya no es sana, que una conexión ya se volvió pesada, pero siguen ahí, justificando, aguantando, esperando que algo cambie. Y mientras esperan, se van desgastando poco a poco. Recuerdo una situación muy común. Alguien que mantiene una amistad solo por los años compartidos. Nos conocemos desde hace mucho, dicen, pero el tiempo no siempre significa calidad. Hay vínculos que nacieron en una etapa de la vida, pero no están hechos para la siguiente. Y forzarlos solo crea fricción, resentimiento y cansancio. También he visto relaciones donde una persona ya creció, ya cambió, ya evolucionó, pero sigue sosteniendo vínculos que lo mantienen en el mismo lugar emocional de antes. Es como intentar avanzar cargando algo que ya no encaja en tu vida actual. Y el problema no es solo el peso, es la energía que consume sostenerlo. La inteligencia emocional no se trata de acumular personas a tu alrededor, sino de entender cuáles suman y cuáles restan. Porque no todos los vínculos están diseñados para durar, algunos están diseñados para enseñarte algo y luego terminar. He observado algo importante. Cuando alguien no suelta relaciones que ya no funcionan, no es por amor, muchas veces es por miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a la soledad, miedo a perder lo conocido. Pero lo conocido no siempre es lo correcto. Recuerdo una etapa en la que muchas personas seguían en entornos que claramente ya no les aportaban nada y cuando finalmente se alejaban, algo curioso ocurría. Al principio sentían vacío, pero después sentían claridad. Y esa claridad les mostraba algo importante. Habían estado ocupando espacio emocional con algo que ya había terminado hace tiempo. Ser inteligente no es aferrarse más fuerte, es saber cuándo soltar. No desde el odio, no desde el conflicto, sino desde la comprensión de que tu vida tiene etapas y no todos están destinados a acompañarte en cada una de ellas. Y esto no significa volverse frío o desconfiado, significa volverse consciente. Porque hay vínculos que te construyen y hay vínculos que te consumen. Y si no tienes la capacidad de diferenciarlos, terminas viviendo una vida rodeado de personas, pero emocionalmente agotado. Cuando empiezas a elegir con criterio tus relaciones, tu energía cambia, tu mente se aclara, tu vida se ordena. Ya no estás intentando encajar en lugares donde ya no perteneces, ni sosteniendo conversaciones que ya no te representan. Y ahí entiendes algo poderoso. No todo lo que se va es pérdida. A veces es liberación. Porque en la vida inteligente no se trata de cuántas personas mantienes cerca, sino de cuántas realmente te permiten crecer sin perderte a ti mismo. La culpa aparece cuando empiezas a dejar de ser manipulable. Y esto es algo que confunde a muchas personas, porque durante años han asociado la culpa con hacer algo malo, pero no siempre es así. A veces la culpa no es una señal de error, sino una reacción del sistema emocional que se acostumbró a que tú siempre cedieras, siempre estuvieras disponible, siempre dijeras que sí. He visto este fenómeno repetirse muchas veces. Personas que comienzan a poner límites después de años de no tenerlos y de repente sienten una incomodidad interna fuerte, se sienten egoístas, se sienten malos, se sienten diferentes. Pero lo interesante es que no han hecho nada malo, solo han dejado de hacer lo que otros daban por hecho. Recuerdo un caso muy claro de alguien que siempre estaba para todos. Si lo necesitaban, ahí estaba. Si lo llamaban, respondía. Si le pedían algo, lo hacía sin cuestionar. Pero un día empezó a cambiar. Empezó a decir, no puedo, no quiero, esto no me corresponde. Y lo primero que apareció no fue respeto externo, fue culpa interna. Una sensación incómoda, como si estuviera fallando a alguien. Pero en realidad no estaba fallando a nadie, estaba empezando a no fallarse a sí mismo. Y ahí está la clave. La culpa muchas veces no aparece porque estás haciendo algo incorrecto, sino porque estás rompiendo una dinámica donde eras útil para otros pero ausente para ti. He observado algo muy claro en la vida. Cuando eres altamente complaciente,
Tu entorno se acostumbra a una versión de ti que nunca se defiende. Y cuando esa versión empieza a desaparecer, el sistema alrededor se desajusta. No porque estés mal, sino porque ya no eres predecible. La manipulación no siempre es evidente, a veces es sutil. Es esa expectativa constante de que siempre vas a estar, siempre vas a resolver, siempre vas a ceder. Y cuando empiezas a cambiar eso, la reacción no siempre es lógica, es emocional. Aparecen frases como ya no eres el mismo, has cambiado, antes no eras así. Y esas frases pueden activar culpa en alguien que todavía no ha desarrollado claridad interna. Recuerdo una situación donde una persona decidió empezar a priorizar su descanso después de años de sobreesfuerzo por otros. Al principio se sintió mal por no estar disponible todo el tiempo, pero con el tiempo entendió algo importante. No estaba perdiendo su bondad, estaba recuperando su equilibrio. La culpa es poderosa porque intenta devolverte a lo conocido. Y lo conocido muchas veces es el patrón donde eras útil, accesible y fácilmente moldeable. Pero crecer significa salir de ese patrón, aunque incomode. La inteligencia emocional no consiste en eliminar la culpa de inmediato, sino en entenderla. Preguntarte, ¿esto es realmente incorrecto o solo es incómodo para alguien que estaba acostumbrado a mi exceso de entrega? Porque cuando empiezas a dejar de ser manipulable, ya no encajas en ciertos roles. Y eso genera resistencia, tanto afuera como dentro de ti. Pero si te mantienes firme, la culpa se debilita. Y en su lugar aparece algo mucho más estable, claridad. Una sensación de estar actuando desde la conciencia, no desde la presión. Y en ese punto entiendes algo esencial. La culpa no siempre indica que estás equivocado. Muchas veces solo indica que estás dejando de ser controlable. Tu energía es limitada, tu tiempo es valioso y tu paz no es negociable. Y cuando realmente entiendes esto, no como una frase bonita, sino como una verdad práctica de vida, todo empieza a cambiar en la forma en que tomas decisiones, en cómo te relacionas con los demás y sobre todo en cómo te tratas a ti mismo. He visto a muchas personas vivir como si su energía fuera infinita. Dicen sí a todo, se comprometen con todo el mundo, intentan resolver problemas ajenos y al final del día están completamente agotados. Pero lo más peligroso es que normalizan ese cansancio, como si vivir drenado fuera parte de ser buena persona. No lo es falta de gestión personal. Recuerdo un hombre que tenía una rutina muy clara, trabajo, familia, amigos, compromisos. Pero su error era simple, nunca filtraba nada. Todo era importante para todos, excepto para él mismo. Si alguien necesitaba ayuda, ahí estaba. Si alguien lo llamaba, respondía. Si algo surgía, lo asumía. Con el tiempo empezó a perder algo muy valioso, su claridad mental. Ya no pensaba con enfoque, solo reaccionaba. Y cuando una persona vive reaccionando, deja de dirigir su vida, la energía no es solo física, también es emocional. Cada conversación innecesaria, cada conflicto que no te pertenece, cada problema que cargas sin razón, consume una parte de ti. Y aunque no lo notes de inmediato, todo eso se acumula. Y cuando se acumula, te desconecta de ti mismo. El tiempo es igual de crítico. Mucha gente trata su tiempo como si no tuviera valor, como si siempre hubiera más. Pero la realidad es que cada minuto que das no vuelve. Y lo más importante no es cuánto tiempo tienes, sino en qué lo estás invirtiendo. He visto personas ocupadas todo el día, pero sin avance real en su vida. Ocupación no es progreso. Y luego está la paz. Esa parte que muchos sacrifican sin darse cuenta. La paz no se pierde de golpe. Se pierde en pequeñas decisiones, en aceptar lo que no quieres, en quedarte donde no te respetan, en callar lo que necesitas decir. Y un día despiertas y te das cuenta de que está funcionando, pero no estás en paz. La inteligencia emocional comienza cuando entiendes que no todo merece tu energía, no todo merece tu tiempo, no todo merece tu atención y no todo merece acceso a tu mente. He observado algo interesante. Las personas más estables no son las que hacen más cosas, sino las que filtran mejor. Las que saben decir esto sí y esto no, sin culpa excesiva. Las que entienden que su vida no es un espacio ilimitado para resolver lo de todos. Cuando empiezas a proteger tu energía, algo cambia en tu entorno. Algunas personas se ajustan, otras se alejan, y eso es parte del proceso
Porque no todos estaban contigo por quien eres, sino por lo que podían obtener de ti. Pero lo más importante es lo que ocurre dentro de ti. Empiezas a sentirte más presente, más claro, más enfocado. Ya no estás disperso en 1000 direcciones, estás contigo. Y ahí entiendes algo fundamental. Vivir bien no es hacer más, es proteger mejor lo que ya tienes. Porque cuando tu energía se respeta, tu tiempo